Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Los acompañamos nuevamente en esta versión de audio, pero ya durante la semana esperamos ya tener nuestra cámara activa y compartir con ustedes el 100% de nuestras opiniones, datos, comentarios, entre otras cositas. La semana comienza con números negativos para los mercados internacionales. Los mercados internacionales hoy dan un poco más de relevancia a la expectativa de cifras empresariales. A mitad de semana tenemos a Nvidia. Otras cifras como las de Intel, pues le dieron al mercado un sentimiento mixto. Otras cifras macroeconómicas también mostraron algo de dudas, pero también el mercado se inclinó por tomar ganancias, básicamente porque al cierre de la semana anterior, Jerome Powell hizo que el mercado saltara. Y cuando digo que el mercado saltara es porque el mercado estaba demasiado corto. Había un exceso de gente esperando caídas significativas. Jerome Powell da un mensaje diferente y todos esos cortos tienen que ir al mercado a recomprar posiciones. Eso hizo que el mercado subiera más de lo debido, que existiera distorsión e incluso en nuestro caso nuestras coberturas y seguros perdieran un terreno importante el día viernes. Pero eso es un desajuste que próximamente el mercado debería arreglar. Entonces, bueno, hoy se suman para que los índices vayan a negativo. El Dow Jones pierde 0.77%, el Nasdaq pierde 0.22%, el Standard & Poor's pierde 0.43% y el Russell pierde 1.05%. Aunque el mercado modera terreno hoy, también el mercado está, digamos que en temas de balance, el mercado asume que los resultados de mitad de semana puedan mostrar a una Nvidia saludable y superando las expectativas. Ahí es donde yo creo que el mercado vuelve a ser vulnerable. Si los resultados confirman la expectativa, el mercado debería tomar ganancias y si los datos no las confirman, el mercado también debería tomar ganancias. La única forma es que las expectativas, los resultados realmente superen la expectativa, pero aún así va a haber venta posteriormente. Es decir, todos los caminos conducen al mismo resultado, porque hay un mercado altamente apalancado y un mercado pues pensando casi lo mismo en ese aspecto. Yo me sostengo en que los mercados globales deberían moderarse y esa concepción o esa teoría o esa estrategia la respaldamos hoy con la compra del tercer bloque de coberturas, seguros u opciones o ETF que están ligados al VIX. Yo les hablo del VIX, pero no muchas veces esas coberturas, seguros y volatilidades están calculadas con el VIX del día o el que se conoce como spot. Muchas veces son futuros del VIX y otras cadenas de opciones. Pero para resumirles el tema, como asumimos que el mercado debería moderar terreno, ya sea que lo haga mañana, lo haga posterior a los resultados de Nvidia, pero el final del camino para el mercado americano es una corrección. Como mínimo tiene que ser del 3%. Entonces, al comprar nuestro tercer bloque de coberturas, mejoramos las entradas generales y la pérdida del viernes o la desvalorización del viernes no se ve tan mal en pantalla, porque habíamos dejado ese tercer bloque precisamente para hacer esa compra, que era la compra que les decía el viernes que no había hecho porque asumía que hoy de pronto había un poquito más de desorden. Así que bueno, en ese bloque ya estamos completos. Tomamos ganancias también de dos activos, tomé ganancias de Ecopetrol, tomé ganancias también de Aval. En Aval tomé yo creo que un 85% de ganancias, es decir, reduje la posición y en Ecopetrol un porcentaje similar. Y esto básicamente fue un cambio de opinión frente al cierre del viernes, precisamente por la distorsión con la que el mercado también comienza el día de hoy. Y simplemente para aumentar un poquito la caja y esperar algún tipo de recompra o también dirigir recursos a los iShares de Latam, porque los iShares también caen el día de hoy y allí también estamos esperando esa caída y esa caída nos conviene. Es decir, yo tomo ganancias en una mano, aseguro el efectivo, quedan algunos remanentes allí de posición, ese efectivo me mejora el VAR y ese efectivo me da de alguna forma más munición o me permite maniobrar mucho mejor, por ejemplo, retrocesos de los iShares o también abro la puerta a una recompra de Aval o una recompra de la posición parcial que se vendió de Ecopetrol, porque quedaron unos remanentes, ¿no?
Yo vendí pues gran parte de la posición, pero quedaron unos pequeños remanentes, por eso también utilizo la palabra parcial. Para ser un poquito más exacto, por ejemplo, retroceso que tuvo hoy el iShare de Argentina, 3,45% por debajo de los $80, cerrando 79,51. Si existiera otro retroceso similar, a mí me interesaría ir a ese iShare. Por ejemplo, lo que fue México, 1,74%, lo que fue Chile, 0,27%, lo que fue Perú, 0,56%. Ese segmento viene desfasado o por encima de la métrica desde el pasado miércoles. Ustedes que han escuchado mi informe me he referido sobre ese aspecto. Así que yo sí quisiera un poco más de desorden en el mercado y yo ya tengo mis seguros comprados. Entonces, seguramente cuando eso se confirme, esos seguros van a poder mejorar un poco más. En Bancolombia tenemos un resultado de 0,58% de retroceso, 49,64. Si yo voy al pronóstico individual, realmente Bancolombia capotea muy bien la jornada porque hoy fácilmente era para que cayera un 2%. Y sí nos gustaría que se diera ese 2% o un retroceso mayor porque esa métrica está arriba. Y una métrica arriba, pues nos empieza a deber, digamos, un descanso. Hay un componente de error que sí necesitamos que se corrija en preferencial Bancolombia, bueno, en el ADR de Bancolombia y por lo tanto también ajustar un poco la preferencial. Y eso es normal, no estamos hablando de una caída del 20 ni del 30, no. Simplemente un pequeño freno, una moderación del mercado. Y tenemos a Canacol cotizando en el mercado canadiense, cayendo cerca de un 3%, a 1,62 respectivamente. Tenemos algo de exceso a nuestro juicio nuevamente en interconexión eléctrica, sube 3,25%, 140,78. Queremos que el mercado está por encima del usual. Queremos que haya algo de manipulación porque es un activo con poco volumen. Así que mucho cuidado de caer de pronto en esas pequeñas trampas que a veces se tejen con poquito volumen negociado. Si me dirijo rápidamente a lo que tiene que ver con materias primas, tenemos en materias primas ganancias para lo que es petróleo, para Brent y para WTI, ganancias por encima del 1,80%. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, en esa ganancia para el WTI y para el Brent el día de hoy. En el informe que se envía cada mañana hay una casilla donde se ubican comentarios y nuestro comentario era el siguiente: mantenemos compras en petróleo, pero por encima de $68 ya empezaríamos a ir tomando ganancias parciales. Hoy el petróleo cierra en 68,14, el máximo fue 68,18, así que algunas fracciones ya se empiezan a ir de nuestro portafolio. Yo voy monetizando en la medida que se vayan alcanzando algunas escalas. Entonces, ese pronóstico en petróleo Brent y WTI estuvo, digamos, en línea con lo que nuestros datos pronosticaban en la mañana. Y si voy ya al mercado local, al mercado de Colombia, tenemos un mercado que modera terreno, 0,45%, se ubica en 1.850,02 unidades, con un volumen bastante limitado si lo comparo con jornadas previas. El volumen hoy en acciones fue tan solo de 86.500 millones. Tiene varias explicaciones ese volumen tan limitado. El primero, la expectativa de cifras durante la semana hacen que algunos operadores se abstengan de operar de forma fuerte. La expectativa de rebalanceos, ustedes saben que en Colombia es un fenómeno bastante atípico, cuestionable y llamativo, y es que un rebalanceo frena las operaciones. Todo el público deja el dinero para los últimos 5 minutos, y así como muchas veces ha pasado algo, muchas veces no pasa absolutamente nada. Dicho esto, es un mercado que ahora solamente confía en los volúmenes transados y como que aparte quedó la estrategia de negociación. Los rebalanceos son globales, pero en Colombia eso genera una relevancia que a veces raya con la parte académica, con lo que un operador realmente debería buscar. Un operador debería buscar calidad, valor y no volumen. Pero bueno, también nosotros tratamos de tomar ventaja, pero de forma muy diferente. Ustedes saben que yo no persigo rebalanceos. Ustedes saben que yo tampoco calculo rebalanceos porque realmente no, es decir, era mucho tiempo para unos datos que al final pueden simplemente manipularse o cruzarse entre agentes. Yo tomo ventaja es muy distinto. Yo no persigo el rebalanceo. Si el rebalanceo eleva el precio de un activo que ya tenga yo en cartera, y si el precio simplemente está por encima de lo correcto, se va de la cartera. Y si el rebalanceo hunde un activo en pantalla, y ese activo en pantalla fundamentalmente me interesa, lo aprovecho y lo compro.
pero yo no persigo el rebalanceo, eso es muy distinto. Pero eso, entre otras variables, es lo que hace que el mercado en acciones hoy se mantenga así, limitado. Hay un par de cruces diferentes al rebalanceo que el mercado también está a la expectativa, que no se han ejecutado y bueno, todo eso se resume para un inicio de semana bastante, digamos, lento en la parte de dinero. Ahora, en la parte del comportamiento de ese menos 0.45%, pues mi clasificación es que eso es lo correcto. En el informe de esta mañana también se esperaba una moderación del mercado. Ahora, nuestra moderación era más grande. Franco Forecax, el modelo esperaba, o las cifras para hoy eran de 1.834,60 unidades. Nuestra estrategia hoy está en venta agresiva, pero esa venta agresiva va para un segmento puntual de acciones. Uno de mis comentarios en Twitter el día de hoy al cierre es que sí, lo que hace el mercado hoy de bajar o de moderar terreno es lo correcto, pero el mercado está moderando terreno de la parte que no debe moderar terreno. Mejor dicho, de los activos que tienen métricas bajas, es decir, la confiabilidad limitada, es donde el mercado debería, digamos, ajustar terreno y no lo está haciendo. El mercado está castigando a otras compañías que tienen métricas normales. Entonces, como que por un lado la métrica se cumple, pero internamente lo, entre comillas, costoso de corto plazo sigue estando costoso. Ahí la experiencia sirve, es decir, da un plus para gestionar los portafolios y la rotación de capital aquí es vital. ¿Qué es la rotación de portafolios? Que si usted sabe qué es donde el mercado tiene que moderar terreno y no lo hace, pues usted simplemente sí lo hace, usted se adelanta, porque más adelante el mercado finalmente va a ir a tomar ventaja de donde debe ser. Y la plática donde la ponemos, la ponemos donde realmente el mercado tiene un vacío. De corto plazo, a veces el mercado está en direcciones diferentes a la lógica, pero eso es de corto plazo. Y eso sucede porque el mercado es emocional. Pero la emoción es temporal, porque al final lo que predomina son los números en bolsa. Aquí gana dinero el que tenga los números presentes, no el que esté emocionado comprando y vendiendo. Aquí la emoción de corto plazo genera distorsión, pero al mismo tiempo la oportunidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué distorsión tenemos el día de hoy? Permítanme un segundito y abrimos bien aquí el ranking. Entonces, por ejemplo, tenemos una caída en ENCA del 5%, 19 pesos, preferencial Corficol 2,71% a 16.540 pesos y Celsia 2,50% a 4.680 pesos. Tenemos a ISA cayendo 1,78% a 23.200. De esos 4 activos, en Franco Forecast solamente nos interesan 2, ¿vale? Tenemos a Banco Bogotá que cae 1,63% a 35.000 pesos. Pero vuelvo a lo anterior, hay compañías que deberían estar en este ranking y no se encuentran. Entonces hay que tener presente que hay un error todavía en las cotizaciones. En la parte positiva que tenemos a Mineros que sube 4,72% a 9.100 pesos, noticias sobre planes de expansión, un tema de deuda que hay que ver al detalle. Y bueno, el mercado pues simplemente le da esa atracción a los 9.100 pesos. Tenemos a la BBC 3,19% al alza, 12.940. Grupo Bolívar sube 1,28% al 75.980. BHI gana 0,89% a 339, perdón. De esos 4 activos, en Franco Forecast solamente hay 2 de ellos en compra agresiva. En los otros hay puerta de salida. Entonces, bueno, esas son las actividades que tenemos el día de hoy. Y en dólar, tenemos un dólar en 4.028,20, un dólar que por momentos estuvo por debajo de los 4.000 pesos, 3.997,56, pero ese ruido internacional, esa toma de ganancias local, pues hacen que simplemente los operadores se refugien un poco en la divisa. Es posible, viendo el cierre de hoy, el comportamiento de hoy, las noticias de hoy, que incluso vayamos un poquito más arriba. Yo soy de los que espera los 4.005 o que mejor se ha mantenido quieto a la espera de los 4.005, porque esa confirmación nos da una ruptura bajista fuerte. Pero también tengo que ser consciente de la toma de beneficios que puede agudizarse si, por ejemplo, Nvidia no cumple o si simplemente es a la par, ¿sí? Entonces también sé que el mercado puede de corto plazo estirar un poco más el dólar a 4.035, 4.044, pero realmente el final posterior es 4.005.
Los 4005 son claves, ¿por qué? Porque ahí hay una lucha de pulsos y la estadística está mostrando ese pivote amplificador como un nivel donde, de confirmarse a la baja, el dólar se va a deslizar muy fuerte. Pero tenemos una semana un poco ruidosa y cuando el mercado se inclina mucho sobre Nvidia, ahí es donde yo digo que puede venir un ruido adicional, una toma de ganancias adicional. Eso va a ser temporal también, pero va a ser que el operador tienda a refugiarse un poco. En los TES, en las compras parciales de TES vamos bien en la parte media de los TES. Digamos más o menos 30 básicos de ventaja, de ganancia. 30 básicos es una buena plática en la parte media. Eso debería darnos por lo menos el doble de puntos básicos de corto plazo, o sea, 60 puntos básicos. Y eso ya, es decir, nos da una buena utilidad en un muy poquito tiempo. Y esa solamente ha sido una compra parcial, porque esperamos algún tipo de desorden para volver a hacer una compra más grande. Pero ya con ese pedacito que tenemos de utilidad, yo puedo eventualmente buscar un trade. Es decir, vendo y recompro más adelante. Yo estoy en la parte media de la curva y yo les he dado los comentarios del por qué estoy allí y por qué no estoy en la parte larga o en la parte corta. Por ahora las compras que yo hice fue en la parte media. Señores, esto fue lo más importante de la jornada. Recuerden que en Twitter, en Diego Franco BBC, que es mi Twitter, aparece en color azul mi teléfono celular. Si usted le da clic, está conversando conmigo. En el informe, en la pantalla, está mi correo electrónico. También pues estoy ahí atento. Me pueden escribir. Y esta semana, si Dios permite, ya regresa a nuestra cámara para mostrar precisamente estos daticos que a nivel visual es mucho mejor y en temas académicos, pues digamos que la función se da a la perfección, ¿vale? Entonces, señores, nos veremos en la próxima jornada. Para Data IFX les habló Diego Franco.